Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En Spotify Brasil, Fu se ubica en el lugar 176. Spotify Japón número 7. Spotify Reino Unido número 121. Spotify Estados Unidos número 14. Spotify Canadá número 109. Spotify Corea número 1. Spotify Irlanda número 129. Spotify Bielorrusia número 1 y Spotify Global número 10. Jimin vuelve a los top 10 de Spotify Global. Sigamos con el stream para que se mantenga en los primeros lugares. Fu se convierte en la canción más rápida de un artista asiático y de K-pop en superar los 1.4 billones de reproducciones en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jimin, vamos por los 2 billones. Set Me Free superó los 400 millones de stream en Spotify y se convierte en la cuarta canción de Jimin en alcanzar esa cantidad de reproducciones. Felicitaciones, Jimin. Según predicciones, Fu se ubicaría en el puesto número 26 esta semana en los Hot 100, subiendo un 22% en puntuación, sería el mayor ganador de la lista de esta semana. Vamos, debemos continuar con el stream a Jimin. Compra la canción y pídela en radios. Golden subió 83 puestos en la lista mundial de iTunes y se ubica en el puesto 75. En Spotify Global, Seven se posicionó en el puesto número 84 subiendo 13 puestos. El video musical Seven superó las 480 millones de reproducciones en YouTube. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos reproduciendo Golden para que 3D alcance el billón de stream. El logotipo de la inicial de Jungkook se registró en Corea bajo el nombre de Baekhyun y Jeon Jungkook. Quizás vamos a tener productos con el logotipo, preparen sus bolsillos. Salieron estas nuevas imágenes donde se ve a Jungkook y Joohyun de GOT7 divertirse en una fiesta. Recordemos que en abril de 2023 se publicó este video, donde Jungkook se le vio con Minju en un after party de Louis Vuitton. Al parecer se reunió la 97 Line en esa fiesta. Vota por Jungkook en los Anime Awards, categoría Mejor Álbum K-pop. Vota Jimin y Jungkook en la categoría Mejor Artista K-pop 2024. Es solo hasta este 31 de enero. Se abrió otra votación en los Anime Awards, icono del K-pop, vota por Jimin, es hasta el 28 de febrero, va liderando pero por poco. En la descripción del video encuentras los links para votar. Vota por Jimin y Jungkook en la importantísima votación de iHeartRadio Awards. Acá te explico, solo puedes votar por Mejor Letra, Fu, y tu favorito en pantalla por Are You Sure, las otras categorías las decide un jurado. Debes votar diariamente, vota en la hora Power entre 8 y 9 de la noche, hora este y entre 5 y 6 de la tarde hora Pacífico. Vota en todas las categorías para que sea válido, trata de votar por cantantes que no sean competencia directa de Jimin. Si ves comerciales de 30 segundos te dan 20 votos extra por cada categoría. Si votas por Jimin por Mejor Letra y Are You Sure, le estás dando más puntuación a Jimin. Recuerda que solo en 2 categorías puedes votar, Mejor Letra y tu favorito en pantalla. Voten, las que pueden hacerlo, por favor. Varias fanbases no están promoviendo la votación, solo porque odian la relación de ambos. Hay que darles ese premio. Pueden votar solo en 5 países,
México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. No ocupe su VPN, porque pueden detectarlo y perjudicar la votación de Jimin y Jungkook. Confiemos en las jikukas de esos países. Vamos por esa victoria. Diario Militar Jikook. Menú de día domingo. Desayunaron arroz, sopa de mejillones, salteado de cerdo con brotes de soja, ensalada de fideos de almidón con alga en polvo y kimchi. Almorzaron filete de pollo, ensalada de maíz, cereal y leche. Cenaron arroz, estofado de kimchi con cerdo, andong jimdak, ensalada de perejil y rábano y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, -3 grados Celsius, nublado. En la tarde 7 grados Celsius, mayormente nublado. Tarde-noche 6 grados Celsius, nublado. Jungkook actualizó la cuenta de BAM en Instagram, con un lindo video. Al parecer el cuidador o el hermano de Jungkook está jugando con BAM. Jungkook dijo que en la guardería le envían videos y fotos de BAM. Está tan lindo y grande BAM, todo un adolescente el hijo de Jungkook. ¿Sabías que? Las exvecinas, como siempre delirando, afirman que Tae y Jungkook fueron a ver a BAM. Creen que la voz es de Jungkook y que la mano es de Tae. Claramente se nota que quien está grabando es la misma persona que habla. Además, esas no son las manos de Tae, sus manos se le marcan unas venas y la persona del video no las tiene. Pero las exvecinas seguirán afirmando que los novios inexistentes fueron a ver a BAM. Las taekukas no dejan a Jungkook en paz. Cualquier cosa que sale de él o que publica, lo relacionan con Tae, así de desesperadas están, porque no tienen absolutamente nada, todo lo que han inventado se ha desmentido. Siguen llorando porque Jungkook postuló primero al Buddy System, ahora dicen esto. Efectivamente Jungkook inició el trámite, porque para ello él fue quien tenía la necesidad de tener a alguien de confianza a su lado. Por si no lo saben, JK suele tener cuadros de ansiedad, eso que nosotras llamamos en risa que se va en sus viajes astrales. Siguiendo con los requisitos, al ser los dos de Busan era mucho más fácil el ser aceptados. Nadie niega el hecho que están juntos dentro del servicio, pero tampoco nadie puede negar que si duermen juntos, se bañan juntos, comen juntos es porque el programa amigo así lo estipula, y porque todas las áreas son compartidas con el resto de su grupo. La seguridad que afirma que Jungkook tiene cuadros de ansiedad, cuando eso jamás se lo ha dicho, ni ningún miembro, se las da de psiquiatra dando diagnósticos para justificar que Jungkook se fue con Jimin, y eso que se fueron juntos porque ambos son de Busan y habían más posibilidades de quedar juntos, también es completamente falso. Ser de la misma ciudad natal, no es un requisito que da mayor posibilidad, para hacer el Buddy System. Uno de los requisitos que deben cumplir es ser dos amigos, de la escuela, de la ciudad natal, del trabajo, etc. O sea, si no eran de la misma ciudad natal, da lo mismo, el requisito principal es ser amigo y acreditarlo. Con respecto a que el programa de amigos estipula que duerman, se duchen y coman juntos, es cierto, qué bueno que lo reconozcan, pero cantar en la ducha juntos no pertenece al Buddy System. Pero Tae perfectamente pudo irse con Jungkook, más aún cuando supuestamente Jungkook sufre de ataques de ansiedad. Imagínate irse con Jimin, o sea, él lo puede contener más que el supuesto novio. Son tan inconsecuentes, no saben cómo justificar que Jimin y Jungkook se fueron juntos. ¿No sería mejor decir la verdad? Pero eso es pedirle que le hagan stream a Tae, nunca lo harán. Porque prefieren evadir la realidad y justificar el Buddy System de Jikook, incluso dando diagnósticos médicos falsos. Ahora ya lo sabes. Los autógrafos de la peluquería están nuevamente en la palestra. Una solo de Jimin, que supuestamente vive cerca de la peluquería, fue hace 3 días atrás al salón y se fue a hacer las uñas y preguntó por los autógrafos. Según ella, le dijeron que un amigo del dueño consiguió esos autógrafos, aunque en su publicación nunca nombró a Jungkook,
porque como solo de Jimin extrema, odian ver el nombre de Jimin al lado de Jungkook. Entonces ella dijo que Jimin no fue a la peluquería. Pero días atrás salió otro testimonio donde escribió que Jimin y Jungkook se cortaron el pelo juntos, y el mismo estilista que le cortó el pelo a Jikook, se lo cortó a él. Incluso decía cuánto se demoraba en autobús y taxi en llegar al salón. Además, la cuenta de viajes y turismo con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram publicó la ida de Jimin y Jungkook a la peluquería. En la publicación dice que fue el mismo dueño quien publicó los autógrafos y contó la historia que fueron ambos. ¿A quién le podemos creer? La solo extrema de Jimin ni siquiera habló con el estilista, habló con quien le hizo las uñas, quizás ni sabía. Todo esto suponiendo que de verdad fue al salón. No entiendo cómo esperó más de una semana en ir, si vive cerca. Tampoco entiendo por qué no se sacó una foto con sus uñas con los autógrafos de fondo. Si le molestaba el autógrafo de Jungkook, lo debió difuminar. Además, la relación de Jimin y Jungkook no la define una ida a una peluquería, cuando ellos han estado juntos desde el 2013. Las solos extremas de Jimin odian la relación con Jungkook y son capaces de poner a Jimin en bandeja al odio de las exvecinas, tanto así, que piensan igual que ellas, dando a entender que la relación de Jikook es falsa. Se han burlado del trabajo de Jungkook en el ejército, y eso le ha generado hate a Jimin, porque las antis de él han ofendido a Jimin por esa razón, no por nada inventaron eso que era cajero. Hablé en unos de mis videos de ese tema. En conclusión, las Jikookas, una vez más estamos solas apoyando a Jimin y Jungkook, estamos rodeadas de antis de la relación de Jikook, incluso no están votando por Are Just Sure. Es tan lamentable esto. Ni Jimin ni Jungkook merecen esas fans, ellos son humildes, nobles, sin maldad, pero algunas fans son todo lo contrario a lo que ellos son. Lo bueno de todo, es que Jikook no le importa, decidieron irse juntos al servicio militar, sabiendo lo que provocaría todo esto y aún más. Hicieron un programa de vacaciones, donde ambos se mostraron como personas y no como artistas, como dijo Jungkook, sin filtros, tal como ellos son. Por eso es importante que voten por ellos en esos premios, para taparles la boca a las antis y para agradecerles a ambos, que a pesar de todo, han decidido estar juntos siempre. 머리는 안 돼요. 보여드릴 수 없고 오늘도 또 머리 정리를 나오자마자 바로 했던 상태라. Día 135. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.